Bendiciones, hermanos. La palabra para compartir con ustedes hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, las bodas de Caná, unas bodas que se hicieron en esa ciudad, realmente llamada Kirbet Caná, unos 14, 15 kilómetros al norte de Nazaret, ciudad de Natanael. Nos fijamos, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Al tercer día de qué? Del llamamiento de Felipe y Natanael. No puede ser el tercer día de la semana porque las vírgenes en ese momento se casaban al cuarto día, es decir, un día miércoles, contando el primer día de la semana para los judíos como el domingo. Y fueron invitados, ¿quiénes? La mamá de Jesús, Jesús y sus discípulos. Sus discípulos, hasta ese momento 6, ¿sí? Que se iban uniendo al Señor mediante llamamiento santo dado por nuestro Señor. Y podemos suponer que eran amigos o que por lo menos conocidos. María se movía cómodamente ahí pidiendo en un momento un favor al Señor Jesucristo para remediar un problema que para ella era grave y tenía que solucionar. Había interés en ella en que las cosas salieran bien. Entonces dice, en un momento, versículo 3 dice, faltando el vino, algo empezó a faltar. El Señor estaba en una boda, el contexto es de un matrimonio, de una boda. Ustedes saben que las bodas duraban unos 7 días, la festividad duraba unos 7 días, esa fiesta. ¿Y cuántas veces en el matrimonio empiezan a faltar cosas, no? Y no hablo solo de lo material, el Señor también se interesa por proveernos en lo material, pero hablo en lo vincular, ¿no? ¿Cuántas cosas empiezan a faltar en nosotros, en lo que podemos dar, en lo que queremos que nos den? Empiezan estos desencuentros a nivel vincular, a nivel relación, y que la única forma de buscar ánimo y de encontrar ánimo y fuerzas es invitando realmente a Jesús a nuestra casa, invitando realmente a Jesús a nuestro matrimonio, a fundarnos en su palabra. Y dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? La respuesta del Señor, ¿no? Sin dejar de faltarle el respeto, se usaba en ese momento, inclusive el Señor lo usa cuando está moribundo en la cruz, cuando se refiere a ella y al apóstol Juan, pero le pone una amable distancia. Dice, imaginemos que María conocía a su hijo, María estaba, ella sabía las cosas, las cosas que habían rodeado al nacimiento del Señor, las promesas, ¿no?, que habían hecho en cuanto a él. Ella lo atesoraba en su corazón, ella sabía quién era el Señor, sabía quién era su hijo, y le pide un milagro, porque acá le estoy diciendo, tan sin vino, ¿no? Como con esa confianza de esa mamá que le pide nada menos que al Señor un milagro. Y dice, aún no ha venido mi hora, le dice, ¿no? Ustedes saben que empieza acá un distanciamiento necesario, empieza a haber una relación diferente del Señor con sus vínculos, con sus hermanos, con su madre, porque este es el primer milagro que realiza el Señor en su ministerio, ¿sí? Entonces, él le dice, no ha llegado mi hora, porque el hacer ese milagro, él estaba cumpliendo con una agenda divina, y el milagro lo iba a poner en una situación de comenzar
su manifestación de su condición mesiánica. Él se empezaba a manifestar en su condición de Mesías, pero aparentemente no era la hora de hacerlo. Entonces, fíjese que en Juan, cuando habla de la palabra hora, habla de la cruz, de la hora en la cruz, y también de esta manifestación pública de su condición mesiánica. Él está diciendo, mujer, en cuanto yo empiece con esto, en cuanto yo haga este milagro, yo empiezo mi camino a la cruz. Y no estaba en ella poner los tiempos a Cristo, sino que el mismo Padre era el que manifestaba su voluntad en cuanto también a los tiempos en relación a la obediencia de Jesucristo. Igualmente su discreción, la discreción que usa el Señor en este milagro, ¿no?, nos pone en evidencia que realmente aún no había llegado el momento de manifestarse abiertamente. ¿Sí? Fíjense los intereses, ¿no?, y el llamamiento de Dios siempre por encima de los lazos familiares. Esto es para tener en cuenta también. El llamamiento de Dios en nosotros, hermanos, está por encima de los lazos familiares. Esto no quiere decir que no haya una responsabilidad vincular, una responsabilidad como padre, como madre, una responsabilidad desde el rol. Pero el llamamiento está más allá aún de los intereses familiares. En el versículo 5 dice, su madre dijo que servían hacer todo lo que os dijere. Ella no discutió, no dijo más nada y se sometió a la voluntad del Señor. Y dijo, hagan lo que Él dice. A mí este versículo, esta porción de la palabra, siempre me fue como muy impactante. Esta mujer, ¿no?, la mamá, en ese rol, pidiéndole un favor a su hijo, pero a la vez encontrándose con la autoridad del Señor y ella sometiéndose a esa autoridad y a la vez diciendo, como con plena confianza, hagan lo que Él dice, ¿no? Hagan lo que Él dice que va a ir bien. Para nosotros, ¿no?, tomar esto también como ejemplo, como norma, y ya que estamos en un contexto de matrimonio, lo tomamos también en este contexto, hagamos lo que Dios dice, hagamos en nuestro matrimonio lo que Dios dice, ¿no? Invitemos a nuestro matrimonio a Jesucristo, hagamos lo que nos pide, hagamos su voluntad para nosotros, para nuestro ministerio. Si Él no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no?, nos dice su palabra. Invitémoslo. Versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estas tinajas de piedra eran mucho más asépticas que las de barro. Contenían unos 70, 75, 80 litros de agua. Cada cántaro tendría unos 25 litros, 20 litros de agua. Él dice que la llenen, ¿no? Se utilizaba para, ustedes saben, la purificación, esta purificación de los judíos que el Señor venía advirtiendo tanto, diciéndole que el lavado de afuera, todos los rituales religiosos, no sirven para limpiar el corazón. Dice, nosotros manifestamos nuestra conducta exterior a partir de una realidad interna, de una vida redimida, como nos dice la palabra del Señor en el libro Romanos, ahí 13:13, si en algún momento usted quiere leerlo. ¿Sí? Es un anticipo, podemos verlo, lo que está haciendo acá el Señor, un anticipo de la vida nueva que se disponía a dar a todo aquel que creyera en Él. Y Él dice, llenad las tinajas, llenadlas.
Él podría haberlo hecho solo. Fíjense que siempre, siempre el Señor usa a los seres humanos para llevar a cabo sus propósitos. Y estas personas obedecieron y fueron testigos realmente privilegiados del milagro. En el versículo 9 dice, en el 8, entonces le dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, al encargado de repartir el vino, ver que no falte. Era un lugar de honor ese título, y él podía ser un poco hasta responsable si el vino faltase, ¿no? O empezaba a escasear. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y miren lo que le dijo. Versículo 10. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestresala no sabía lo que había pasado. Se da cuenta que es el mejor vino. Ustedes saben que el vino en esa época era una costumbre. Cuando se tenía sed, y en los momentos, en los días posteriores al que iban corriendo en la boda, se diluía con agua, unas dos partes de agua por una de vino, o 3 partes de agua por una de vino. Esto no permitía muchas veces el embriagarse, que se ponía difícil si eso ocurría, y más en una ceremonia, en un ceremonial judío. Acuérdense que esta ceremonia, esta fiesta, celebración duraba 7 días. Entonces, él dice, has dado, aún en estos días, que ya pasaron los primeros días, donde recién se presenta el buen vino, ahora igual estás manteniendo y das el vino mejor. Fíjense, ¿no? El Señor nos da siempre lo mejor. Siempre lo mejor, desde el principio hasta el fin. Un milagro que nosotros siempre estamos viendo que el Señor lo hace en relación a lo espiritual, a una restauración física. Acá estamos viendo que el Señor está interesado en todas las áreas de nuestro ser, ¿sí? Él evitó tristeza, evitó humillación en esa fiesta. Él nos dio y Él cubrió una necesidad material, como en este caso el vino, ¿sí? Y aún en este caso que estamos hablando de vino, siempre estar atentos, ¿no? Porque el Señor no quiere nuestra felicidad y nosotros festejamos, pero siempre con los disfrutes siempre con el Señor, ¿no? En comunión con Dios, nuestro disfrute siempre en comunión con Dios, porque de lo contrario nos vamos a pasar la línea de lo permitido. Siempre nuestro disfrute, nuestro placer es teniendo presente, ¿no? Nuestra comunión y en comunión con el Señor. No pasemos la raya que seguramente pasaríamos si dejamos de lado a nuestro Dios, a Dios, ¿sí? Y fíjense entonces para ir al versículo 10, que lo estuvimos viendo recién, dice que decíamos que Él nos da siempre lo mejor. El que nos da primero lo que parece bueno y después ves todo malo es el enemigo, es Satanás mismo, ¿no? Acuérdense de la parábola del hijo pródigo que sale de su casa a los placeres ofrecidos del mundo, a gastar ese dinero, a lo mismo que nos llama el mundo hoy.
Y en un momento termina deseando las algarrobas que comían los cerdos. Y en ese momento ese joven recapacita lo que estaba acerca de lo que estaba haciendo. ¿Sí? En el versículo 11 leemos, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan, el apóstol Juan, siempre cuando habla de los poderes y de los milagros del Señor, los llama señales. Una señal es algo, hermanos, que nos hace llegar a una verdad. Es decir, hay una señal que apunta a una verdad. Si el Señor resucitó a Lázaro, esto es una señal, y la verdad es que Él es la resurrección y la vida. ¿Sí? Tomemos esto en cuenta como habla el apóstol, las señales, porque los apóstoles ya creían en Él. Nosotros las señales las tenemos que ver a partir de la fe. Fíjense que las señales no sirvieron de nada al pueblo judío. ¿Sí? Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos tuvieron señales, ahí en 1 Corintios dice, pero no sirvió para nada, no sirvió para que creyeran en el Señor. Nosotros creemos, tenemos fe, y cuando vemos las señales del Señor y la verdad que esa señal nos hace ver, es que nuestra fe va a aumentar y nuestra relación con Él como sus hijos se va a fortalecer cada vez más. Por eso cuando nos lanzamos a la obra, hermanos, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Porque cuando lleguen las pruebas, y van a llegar, solo una clara visión de la grandeza del Señor y nuestra dependencia de ella nos va a mantener fuertes y nos va a sostener. ¿Sí? La simple necesidad, ir y sin tener en cuenta nuestra comunión con el Señor, una comunión firme y fuerte con el Señor, solo nos va a hacer ver que nos es imposible atender esa obra adecuadamente. Entonces, cuando nos entregamos a Cristo, la vida nueva es mucho mejor que la vieja, hermano. Si Cristo está presente en el matrimonio, haciendo lo que Él dice, cada día va a ser mejor, no sin problemas. Esto es como la vida del cristiano, no sin problemas, pero cada día va a ser mejor. Él va a dar lo que a nosotros carnalmente y humanamente nos empieza a faltar en todo sentido. Y la vida eterna va a ser mucho mejor que la vida presente. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias porque has traído palabra, has traído, Señor, estas bodas, Señor, donde tú estuviste presente, Señor, haciendo el milagro, Padre, que te fue pedido, Señor, en ese momento, cuando no era el tiempo, Padre, pero en tu bondad, Señor, tú concediste ese pedido, Señor. Te vimos, Señor, en el medio de la ceremonia, conociendo que remediaste, Señor, aquello que era necesario, Señor, llevando bendición a ese matrimonio, querido Dios, sacando de ellos preocupación, Señor, haciendo que todo funcione bien, Señor, para que esa fiesta siga, Señor, en forma alegre, en forma ordenada, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que entres en nuestras casas, así como estuviste en ese matrimonio y en esa fiesta, Señor. Que estés presente en cada matrimonio, en nuestros matrimonios, Señor. Nosotros, ¿para qué? Para hacer lo que vos nos digas, Señor. Porque sabemos que si tú estás en nuestros matrimonios, Señor, todo va a ir mejor, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que tú dispongas cada corazón para poder, Señor, darse cuenta que si tú no edificas la casa, Señor, en vano trabajan aquellos que la edifican, Señor.
Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, Señor, y el derramamiento de su sangre, Señor, para la remisión de nuestros pecados y para amigarnos, Señor, para poder amigarnos, Señor, nuevamente contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones.